estamos ya a las 9 de la noche. Gracias por estar aquí, por escucharme. Espero poder aportar algún aspecto de interés para las personas que asistan. Bueno, si alguna de las personas con las que está presente ha ido siguiendo un poco mis intervenciones, siempre van en relación a la teoría sistémica y a cómo trabajar procesos de mediación en la familia. La última vez estuvimos hablando de la alta conflictividad en la familia y un poco cómo se podía intervenir en esta alta conflictividad en procesos de divorcio y en procesos de separación. Bueno, vamos avanzando en el tema y bueno, creía importante hoy poder presentar muy sucintamente, porque con una hora y muy poco tiempo, pero sí poder presentar un poco cómo afecta estos procesos de separación y de divorcio en los hijos y cómo de alguna manera lo manifiestan. Les vuelvo a pedir que si tienen alguna intervención o alguna pregunta o alguna participación, no hace falta que sean preguntas, pueden ser participaciones, por favor las compartan, porque así yo también me enriquezco de lo que ustedes comentan y de lo que ustedes participan. ¿De acuerdo? Bien, tal y como estuvimos hablando anteriormente, la afectación del proceso de divorcio y separación en los hijos y en las hijas está estrechamente relacionado en cómo los padres perciben primero ese proceso de separación y de divorcio, es decir, cómo han llegado hasta ese momento tan difícil de poder de alguna manera vivir y comunicar a los hijos. Esto tiene mucho que ver también con las historias familiares de cada uno de los padres, con la percepción que cada uno de los progenitores, me voy a referir a progenitores más que a padres, porque me parece una concepción más correcta, dado que cuando hablamos de padres, parece que solamente hablemos de padres o hablemos de madres, y cuando hablamos de progenitores, bajo mi punto de vista, es más correcto porque puedo incluir padre, madre, padre, madre, madre y todas las posibilidades que pueda haber de adultos de referencia. Siguiendo con el tema, bueno, cuando una pareja llega al momento de tener que comunicar a sus hijos que ya no van a continuar, que ya van, bueno, que han decidido que la relación se ha acabado, ahí se puede llegar de muchas maneras, pero sí que es importante que para poderlo comunicar a los hijos habría que tener, y digo habría porque no siempre se tiene esa capacidad, porque el momento de la separación o del divorcio es muy doloroso y no es un momento corto, es un momento largo, es un momento que puede durar años, porque separarse emocionalmente de una persona con la que has tenido un proyecto de vida y con la que el motivo de la separación ha sido a veces puede haber sido muy doloroso, el duelo que se vive es un duelo que nos acompaña durante mucho tiempo, muchos años, y es un duelo que también acompaña a los hijos. La forma en cómo los progenitores lo vivan va a ser una forma en la que los hijos también van a ver de qué forma o cómo lo van a vivir, cómo van a vivir a cada uno de los progenitores, cómo se van a comunicar con ellos y cuál va a ser su comportamiento hacia ellos. Para eso, para mí es importante poder partir de dos autores que son maestros para mí y para muchos de mis compañeros, que son Jorge Barudi y Marjorie Dantanan, que son que son de Chile. En su libro Los desafíos invisibles de ser padre y madre, sí que de alguna manera hablan del concepto de empatía parental, donde ellos expresan que ese concepto tiene que ver en cómo los adultos perciben las vivencias internas de los hijos, es decir, cómo los niños y las niñas se sienten sentidos, cómo los hijos y las hijas perciben que sus padres se dan cuenta de lo que necesitan y adecúan
ese percibir a la realidad de los hijos, a la edad que tienen los hijos y a darse cuenta de que esos hijos realmente no necesitan entrar en una bronca de pareja, sino que necesitan calma, contención y entender qué es lo que les está pasando a esos adultos que o bien no han visto discusiones, con lo cual no entienden la comunicación de los papás, ya no vamos a estar más juntos, los papás hemos dejado de querernos, eso manifestado de una forma correcta, de una forma asertiva, de una forma coherente. Y tampoco pueden entender a veces cómo los papás no dejan de gritarse, cómo los papás no dejan de chillarse, no dejan de despreciarse, no dejan de descalificarse, cómo los papás desaparecen del domicilio familiar, tardan en venir, no vienen, llegan tarde, no se comunican con ellos y van viendo y van viviendo cómo la comunicación con el otro progenitor, sea padre o sea madre, no es el que había antes, no ven, no perciben ese cariño, no perciben esa proximidad. Ya sea el motivo de divorcio porque se acabó el amor, que eso puede pasar, ya sea el motivo de divorcio porque ha habido una tercera persona, una tercera persona estable, una tercera persona que puede ser positiva para esos menores, o una tercera persona puntual, que haya sido un engaño, un amor, un algo puntual, no necesariamente que ofrezca estabilidad a esos menores. Cuando eso pasa, el deber de los adultos es proteger a los hijos, es tener esa capacidad de empatía parental donde una cosa es que yo viva lo que estoy viviendo, una cosa es que yo ahora me haya dado cuenta de que no quiero estar más con esta persona a mi lado, que no siento ese cariño o que realmente lo que me hace sentir es me hace daño, me duele. Y ahí es donde yo tengo que darme cuenta de separar qué es la conyugalidad de qué es la parentalidad. Y ahí es donde muchas veces los mayores, los adultos, perdonadme la expresión, metemos la pata. Porque el dolor que sentimos o la rabia que sentimos o la tristeza que sentimos es tan grande que no nos permite darnos cuenta de que hay unos bebitos, hay unos menores, hay unos adolescentes que no dejan de vernos y que no dejan de vivirnos. Con lo cual, eso quiere decir que están viviendo constantemente el dolor que nosotros estamos sintiendo con una dificultad, con una gran dificultad. Y es que nosotros, los mayores, no nos damos cuenta del dolor que ellos están sintiendo y de lo que sin darnos cuenta les estamos pidiendo. Y es que hagan de adultos, nos entiendan. Entiendan que no queremos más a papá o que no queremos más a la mamá, entiendan que se acabó el cariño, que podemos ser amigos, pero que nada más. Y lo decimos a veces, los adultos somos muy crueles en ese aspecto porque lo decimos como si estuviéramos hablando a unas personas adultas también, como si estuviéramos comunicando este sentimiento o esta situación a unas personas que son mayores o que las hacemos mayores. Y ahí la dificultad está en que no nos damos cuenta de que con quien estamos hablando es con nuestros hijos, que su desarrollo emocional, cognitivo, afectivo, social, no está finalizado, están en proceso de desarrollo y no pueden entender qué es lo que está pasando. Lo sienten, pero no lo pueden entender. Porque no tienen la sensación, no tienen la capacidad de entender que sus papás ya no se quieran. Y cuando unos hijos tienen la sensación de que los papás no se quieren y de que hay problemas en casa entre los papás, lo primero que le ocurre a un niño y a una niña es ¿qué he hecho yo para que esto pase? ¿Por qué? Porque su cerebro no está completamente desarrollado. Y al no ser un cerebro adulto, y al estar centrados en el momento presente, porque su momento de vida es el presente,
y al no poder soportar que sus papás estén enfadados, siempre buscan que el motivo del enfado tiene que ser alguna cosa que ellos hayan hecho mal. Y ahí empieza todo un proceso de culpabilización de los hijos hacia ellos mismos al no entender por qué sus papás ya no los quieren como antes, por qué sus papás se enfadan, por qué sus papás están constantemente enfadados. La pregunta es, yo no tengo la capacidad de poner distancia porque no soy un adulto, y entonces empiezo a pensar y empiezo a darme cuenta qué es lo que yo estoy haciendo mal para que mis papás no estén contentos. Y empiezo a buscar maneras de contentar a mis padres. En esas formas de contentar a mis padres, yo a veces puedo caer en el error, porque soy un niño y porque no me doy cuenta, evidentemente, de que lo que yo hago puede todavía molestar más a mis padres, porque no saben cómo gestionar el cariño que yo como hijo o hija les ofrezco, porque ellos no están en ese momento capacitados para poderme ofrecer su amor. No pueden poner esa distancia. Por eso cuando hablamos de separación y de divorcio, es muy importante que los adultos tengan la capacidad de regular sus emociones, tengan la capacidad de continuar siendo adultos. Y de aprender a compartir esos sentimientos y esas emociones con otros adultos, pero no pedir y a veces incluso exigir que los hijos entiendan el sentimiento que yo estoy teniendo de ruptura con la pareja. Entiendan que el papá o la mamá se ha portado mal conmigo porque tiene otro novio, porque tiene otra novia. Entiendan que el papá o la mamá, como han encontrado trabajo, en el trabajo han encontrado otros amigos con los que están más a gusto y no quieren estar con nosotros. Y ahí incluimos a los hijos sin darnos cuenta, o queriendo a veces. Y eso tiene mucha importancia porque no nos podemos olvidar de que los niños están en proceso de crecimiento. Y algo que hacemos los padres de forma inconsciente, quiero creer que es de forma inconsciente, aunque me he encontrado en situaciones que es de forma muy consciente, dolorosamente, cruelmente y perversamente consciente, de querer que los hijos tomen partido por uno de los dos progenitores. No sé si ustedes se han encontrado en situaciones de que hayan podido trabajar con familias que se hayan encontrado en esa situación, pero existe, ¿vale? Existe. Y entonces es obligar a los hijos a tomar partido. Y obligar a los hijos a tomar partido es hacerles entrar en un conflicto de lealtades que no pueden sostener. Porque un hijo no puede decidir a quién quiere más. Si al papá o a la mamá. Si al papá o al otro papá. Si a la mamá o a la otra mamá. No, no pueden. Es imposible. Pero, como no pueden, pero se les exige, utilizan mecanismos para poder sobrevivir. Y ahí es cuando los hijos, con la edad que tengan, empiezan a sobrevivir y empiezan a entrar a construir una percepción del mundo adulto donde yo no me siento bien, donde yo no me siento protegido, donde yo no me siento seguro. Y cuando un menor empieza a tener la sensación de que el mundo adulto, que es el que le tiene que proteger, el que le tiene que tratar bien, empieza a tener la sensación de que no es así, yo puedo construir muchos mecanismos de defensa para continuar sobreviviendo y sobre todo para continuar reclamando, y lo digo justo con esa palabra, reclamando el cariño de mis padres, la atención de mis padres. Y me da igual cómo, porque si alguna cosa las personas, adultos o niños, no podemos sostener en ningún momento, es la indiferencia. Es decir, preferimos, disculpadme la expresión, que nos peguen, preferimos que nos miren mal,
preferimos que nos insulten, preferimos que nos hagan daño antes que pasar desapercibidos, antes que no llamar, que no tener ninguna atención. Porque cuando a mí me riñan, a mí me pegan, a mí me castigan, a mí me insultan, a mí lo peor que podáis imaginar, me están viendo. Y si me ven, ya me reconocen. Y esa es una de las formas que los hijos tienen de sobrevivir a la separación y al divorcio de los padres. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Tenéis alguna cosa a aportar? ¿Estáis de acuerdo? ¿No estáis de acuerdo? Va, por favor, participad un poco. Que si no, me siento un poco solo aquí al otro lado del, del Atlántico. O del Pacífico, de los dos. Petronila. Buenas tardes, soy Petronila del Socorro, de Nicaragua. ¿Qué tal? Gracias por participar. Mucho gusto, gracias a todos. Buenas tardes. Sí, eso que usted está explicando es realmente así. Yo viví la separación de cuando mi hijo tenía 2 años y medio. Y bueno, pues por la ventaja que tenía de haber estudiado trabajo social y haber trabajado con niños en circunstancias difíciles, niños abandonados, niños negados, de todo este tema, pues había adquirido algunos conocimientos, pero a pesar de ello, uno siempre comete errores, ¿no? Pero yo traté de, por ejemplo, yo fui a terapia, mi hijo también lo llevé a terapia. Yo le hablé al niño que nosotros nos íbamos a separar los papás, pero que la separación no, con él no era con él, pues la separación de su papá no era con él, era conmigo. Igual a veces los familiares le dicen tu papá no te quiere, tu papá andaba con otra, qué sé yo, las cosas, ¿verdad? En la familia, eso, o amigos, entonces yo le aclaraba a las personas, no, él se separó conmigo, no se separó con el hijo. Lo otro que también yo hice fue de establecer la relación de padre, padre, hijo, porque también venía cuando quería, entonces allí sí habían a veces choques por el horario, mi horario de trabajo, yo seguía trabajando. Entonces yo creo que muchas de las cosas por las que pasan los niños, porque yo trabajé con niños de la calle y le preguntaba, ¿cómo se llama tu papá? Ni sé ni quiero saber, pero yo sabía que en el fondo lo que hay es un resentimiento, un odio a veces, ¿verdad? Desmotivación por la vida o muchas cosas. Entonces, realmente un divorcio, una separación, ya sea que seamos casados o no seamos casados, tanto nos afecta a los adultos, pero la afectación que tiene el niño es increíble. Sí. Yo creo que tanto me di cuenta yo de esa afectación que yo en mi segunda relación estuve embarazada, perdí al bebé y los médicos me dijeron, no tienes nada, estás sana. Pero estaba sana físicamente, pero yo creo que después yo trabajé eso, ¿no? Fui a terapia también para trabajar esa pérdida del bebé, perdí al bebé y creo que era tan fuerte también ese miedo o ese trauma de la separación a tener otro hijo que no tenga papá, porque yo a pesar de que mis padres eran campesinos, sabían poco leer y escribir, pero yo viví bueno, mi padre se murió cuando yo tenía 63 años. Yo supe lo que era ser un padre que me llevaba a la escuela, que iba por mí a las reuniones, que me llevaba a hacer los zapatos, qué sé yo, cuántas cosas. La madre que estaba en la casa, pero que estaba pendiente de todo. Entonces yo creo que eso también a veces los adultos nos hacemos como un ideal de papá o un ideal de esposo. Y entonces también estas cosas afectan. Yo me motivé a estudiar psicología ahorita con esta universidad porque también yo me certifiqué como sanadora en energía. Terminé en mayo de este año. Estuve haciendo psicoterapia en una comunidad donde se fueron solo de una familia, se fueron 16 personas ilegales a Estados Unidos. Y estuve trabajando con los niños de esa familia. Entonces afecta también la separación cuando se da, pues en este caso el divorcio, estamos hablando del divorcio, pero independientemente de la forma como los niños se separan de sus padres, es terrible.
Tuve una de las niñas que atendí, que la niña se quería suicidar con 8 años. Ujú. Es Otro importante. niño, sí, otro niño que entró en adicción con el teléfono, estaba pendiente del teléfono, inició así, con ver los mensajes, pero es que el niño tenía ansiedad por ver si su papá le escribía, por ver si su papá lo Porque llamaba. porque las figuras parentales somos los referentes de los hijos y entonces De los sí que es hijos. cierto que una de las cosas que aprendemos en nuestra infancia es, aprendemos dos cosas dentro de la familia, aprendemos muchas, pero dos importantes que tienen trascendencia en nuestra vida adulta y es cómo establecer una relación de pareja y cómo después poder ejercer de padre o de madre. Porque lo aprendemos de una forma por osmosis, lo aprendemos sin darnos cuenta de que lo estamos aprendiendo, lo aprendemos porque vemos cómo se hace y porque sentimos cómo se hace. Eso sale luego, cuando uno es adulto y cuando uno reproduce un sistema familiar que tiene que ver con lo que yo he vivido. Entonces ahí sale todo lo que de alguna manera yo he aprendido. Por eso es muy importante que los progenitores tengamos muy claro qué mensaje vamos a dar a los hijos de la otra persona, del otro progenitor, y cómo vamos a tratar un aspecto que tú has hablado muy bien, la rutina de ver al otro, los horarios de ver al otro, el facilitar el poder ver a la otra persona. Y luego yo ya trabajaré mi pelea con esa persona en concreto, si es que tiene que haber alguna pelea. Waika, ¿tenías la mano levantada? Sí, buenas tardes. Hola, buenas Esta vez no tardes. estás sola, estás con nosotros. Sí, lo sé, lo sé. Me siento muy bien acompañada y realmente es un espacio que lo hago una vez al mes y realmente me siento muy feliz y muy dichosa de poderlo hacer. Gracias. Quería comentar algo, ¿no? Lo que usted acaba de mencionar, hay la figura del padre y la madre. No se escucha Se muy oye bien. mal, Waika. ¿Perdón? Se oye mal. ¿Me oye mal? Uy, ¿Ahora? le coloco, ¿se oye mejor ahora? Ahora mejor, sí. Ok, ok. El micrófono. No, el padre tiene una función dentro tiene una tarea específica, ¿no? Que es dar la ley dentro ¿no? de la estructura familiar, la madre es de protección. Pero lo que sí quería, ya, hay divorcios todos los días, hay niños que están atravesando por esta situación, el proceso de que las damas ya tienen un estatus diferente en el sentido de ya que se profesionalizan, ya toman el divorcio de otra manera, ya pueden, emprenden, hacen diferentes, ya no son dependientes del marido emocionalmente, entonces esto hace que ya las dinámicas familiares han ido cambiando constantemente. Lo que yo pienso que debería hacerse y mi preocupación, ¿no? Eh, como un padre que se divorció ya y que tuvo hijos y que crecieron en esta situación, mi preocupación en el caso actual de Shakira y Piqué, la manera en que ha llevado, ya, no la critico, no, pero es bastante inconfortable cómo ha conducido la relación del divorcio y cómo a los hijos están en el medio de esta disputa, los colocan en las canciones. O sea, pienso que es bastante preocupante y a futuro que pueda generar esto en la mentalidad y el comportamiento de sus hijos, ¿no? Ese era mi aporte, que pienso que es muy preocupante cómo ya se está manejando esa situación en específico, ¿no? A la par de que hay diferentes, todos los días hay divorcio y todos los días hay niños en la calle y todos los días hay estamos en una sociedad que en 50, 100 años atrás no existía porque había unas normas muy estrictas en la familia, ¿no? Y no se producían los divorcios o era un tabú, era un tabú Bueno, divorciarse. había más que nada, al menos aquí en España, lo que sí que había era una prohibición a la mujer de poderse quejar, de poder manifestar qué es lo que estaba viviendo y a veces también una prohibición al marido de
de vivir situaciones a los dos progenitores, de poder realmente decidir que ese matrimonio ya no funcionaba, ya no había amor, con lo cual la ley del divorcio facilitó, al menos aquí en España, que muchas relaciones pudieran sanarse de otra forma. Sí que es cierto que las funciones del padre y la madre son diferentes, aunque las dos son de protección, la protección es diferente, ¿vale? La mamá, los primeros años de vida es como la casa de los hijos, y el papá tiene una función social importante de presentar a los hijos en la sociedad, de sacarlos de paseo, la mamá también, pero esa relación con el mundo, esa socialización, primaria, la ejerce más el padre. Cuando hay un divorcio, yo no voy a entrar en el caso de Shakira y Piqué, solamente te voy a decir que como profesional lo han llevado peor, no lo siguiente, sobre todo por los niños. A mí ellos son adultos y realmente pienso que no han sabido gestionar sus emociones de una forma correcta. Ya no para el mundo, que el mundo me da igual, pero sí para los hijos, ¿no? Y ahí, bueno, vamos a ir viendo de qué manera los hijos reciben por parte de los padres unos mensajes como estos que hay aquí, en el sentido de decir, cada estilo educativo de los padres, este PowerPoint lo vais a tener, ¿vale? Cada estilo educativo manda un mensaje a los hijos, ¿vale? Sí. El autoritario es que le dice que a los hijos es el más fuerte el que manda, ¿vale? Y ahí, cuando un hijo no tiene una personalidad fuerte dentro de una pareja, o con un padre o una madre que de una forma directa e indirecta le manda ese mensaje, ahí tenemos un problema grave, porque tiene que hacerse fuerte sí o sí. Y una persona hacerse fuerte sí o sí, se puede hacer fuerte de muchas maneras. Una manera es disociarse. Entonces mi interior es débil, pero para que mi padre me quiera, para que mi madre me quiera, me vea, me tengo que hacer fuerte, con lo cual pego, enfado, mando, empujo, hago todo lo que tenga que hacer para que mi padre me diga muy bien. Entonces ahí tenemos un estilo de padres que no sabe ver a sus hijos, que la empatía que hablábamos antes, la empatía parental, no la sabe ver, no sabe ponerse en el lugar de sus hijos. El estilo democrático permisivo, que se tendría más que ver con el que tú comentabas de Shakira y Piqué, Waika, es donde de alguna manera los padres no ejercen autoridad, sino que utilizan a sus hijos como si fueran colegas, les hablan con un estilo como si fueran amigos, como si lo pudieran entender todo. Y claro, ¿qué hace un niño con tanta información de ese tipo? La almacena, no la puede procesar, no la puede digerir, la almacena y con el proceso de imitación, en situaciones parecidas, la repite, pero no tienen capacidad para entender, para procesar qué es lo que está pasando. Con lo cual, cuando esos hijos, los de Shakira o quienes sean adultos, llegará un momento en que tendrán que darse cuenta de qué ha pasado ahí, ¿no? Que es cómo ha sido, qué ha significado para ellos todo este proceso. Cuando unos papás delegan a otros papás, a los abuelos o los amigos o a las personas que cuidan, y delegan toda la autoridad, el mensaje que le envían a los hijos es: no cuentes conmigo, yo no estoy aquí. Mensual. ¿Cuánto? Vale. Cuando unos padres utilizan el estilo sacrificante, este es un estilo complicado de ejercer, porque el mensaje que envían a los padres a los hijos, perdón, es yo me estoy sacrificando por ti constantemente, estoy trabajando, estoy haciéndolo todo por ti, ¿vale? El sacrificio te tiene que hacer bueno, pero luego tú eso lo vas a devolver. Emocionalmente es un estilo que potencia la deuda emocional. Es decir, van a ser unos hijos que incluso siendo mayores, hagan lo que hagan, los padres o las madres nunca van a estar contentos. Y siempre va a salir
ese mantra, ¿no? Con todo lo que yo hemos sacrificado por ti, con todo lo que yo he hecho por ti, faltaría más, como es que tendrías que estar más pendiente, tendrías que... Luego están los papás que tienen un estilo intermitente, que lo mismo te dicen esto está bien, como que te dicen esto está mal, siendo la misma cosa, y en el mismo día te van mandando mensajes completamente contrapuestos. Y el mensaje que esos papás envían a esos hijos es: hagas lo que hagas, vas a estar siempre equivocado. Yo nunca te voy a dar la razón, nunca te voy a reconocer. Y eso hace entrar a los hijos una sensación de incertidumbre importante. Y luego está el estilo sobreprotector. Yo he puesto aquí hiperprotector, pero es sobreprotector, que es considerar a los hijos mucho más frágiles de lo que son. Y entonces es un estilo que introduce miedos, introduce situaciones de ve con cuidado porque te va a pasar esto, y al final acaba pasando. Porque el hijo, en vez de vivir y trabajar y vivir de una forma segura, va con temores y va viendo a ver qué es lo que ocurre, y al final me acaba pasando que si mi mamá me dice que me voy a caer del tobogán, ¿sabéis lo que es un tobogán? Un columpio, ¿sí? En los parques de atracciones que hay esos toboganes tan grandes que te deslizas, ¿sí? Entonces, si mi mamá me dice que yo me voy a caer del tobogán, yo voy a estar pendiente de dónde me cojo, de dónde no me cojo, y me voy a acabar cayendo, porque no voy a subir seguro. Yo voy a estar pendiente de si mi mamá me mira o no me mira, y entonces no voy a poner bien el pie y al final me voy a acabar cayendo. Y al final mi mamá me va a decir: ¿lo ves? Te dije que te ibas a caer, porque no te fijas. Entonces es como ir introduciendo miedos. Y si nos vamos directamente al tema de hoy, que es cómo los hijos viven el divorcio de los padres o las separaciones de los padres. A ver, Guayca, ¿qué te parece a ti, que has sacado el tema de Shakira y de Piqué? ¿Dónde estarían estos hijos? Puede ser que los hijos en un proceso de divorcio sean hipermaduros, es decir, que vayan acumulando la creencia de cuidar de los padres. Eso quiere decir que el hijo esconde sus propios sentimientos, no dice qué es lo que sienten, porque si dicen lo que sienten, creen que van a preocupar demasiado a los padres, van a hacer sufrir demasiado a los padres, cuando los padres ya están sufriendo mucho. Y ahí estas personas, estos niños, personas, se hacen mayores de golpe y porrazo, y te encuentras con niños de 8 años, de 9 años, que parece que tengan 30 o 40 años. ¿Qué ocurre? Que esta hipermadurez, cuando llega a la adolescencia, no es tal hipermadurez, sino que la consecuencia que hay es que van a desregularse, no van a tener una capacidad de desregularse, o van a vivir una adultez muy infantilizada, porque todo lo que le tocaba vivir en la infancia no lo ha podido vivir. Y entonces van a buscar parejas que los cuiden, que de alguna manera les devuelvan todo ese cuidado que ellos han hecho de los padres. Y sobre todo, no van a permitir que nadie cuide de sus padres, que nadie les hable mal a sus padres, porque es una responsabilidad que asumen. Otra forma de vivir el divorcio es la forma de la alienación, es decir, yo voy a buscar que uno de los papás me quiera, apruebe todo lo que haga, ¿vale? Y me voy a negar a ver al otro papá. ¿Por qué me voy a negar a ver al otro? Porque yo sé que si lo veo le voy a hacer sufrir. A aquel que me dice que me quiere mucho, aquel que me dice que soy el mejor, aquel que me dice que lo hago muy bien, ¿sí? Eso suele pasar en los divorcios, donde uno de los progenitores mantiene las normas, mantiene la estructura, mantiene las rutinas, hay que hacer las cosas con mucho cariño, pero hay que hacerlas, y el otro se vuelve más permisivo, permite que no haya normas, permite que se vaya a dormir más tarde, permite que...
Entonces el mensaje es yo soy bueno o buena, el otro es malo o malo, con lo cual no tienes que ver al otro. ¿Sí? Luego existe la forma del conflicto de lealtades. Y ahí es donde los propios padres, los adultos, hacen escoger a los hijos con quién están mejor, a quién quieren más. Y los hijos, como no quieren defraudar a ninguno de los padres, cuando van a una casa hablan, no hablan de lo que hacen en la casa, en la otra casa, y cuando se van intercambiando y empiezan a entrar en un mutismo a la hora de poder comunicar, de poder decir, de poder compartir, porque no quieren herir a ninguno de los dos. Y cuando se hace un proceso de terapia, unos hijos en conflicto de lealtad requiere mucho tiempo para poder establecer un vínculo de confianza para que realmente puedan sentirse libres de poder hablar de los dos padres sin sentir que traicionan a uno de los dos. Luego estaría el formato confidentes, que está muy relacionado con los hipermaduros. ¿Por qué? Porque los papás les explican problemas, no cualquier problema, problemas íntimos de yo cómo me siento, de tu papá me dejó, tu mamá me dejó porque se enamoró de otro o de otra y porque, fíjate, perdonadme la expresión, que se va a la cama con ella y a mí me deja sola y prefiere estar en la cama con la otra mujer o con el otro hombre que estar con vosotros y cuidaros. Y ahí los hijos toman partido y tienen que ayudar, sienten la obligación de ayudar a esa mamá o a ese papá que se posicionan en un rol de víctima. Me explico. No es que no pueda sufrir. Es evidente que en un proceso de separación y de divorcio se sufre, y se sufre mucho. Pero yo no tengo ningún... yo no puedo ni debo transmitir a mis hijos mi sufrimiento. Es mi sufrimiento con esa persona, pero esa persona no deja de ser el padre o la madre de mis hijos, con lo cual yo ahí tengo que hacer un trabajo, como decía la compañera anterior, de terapia para poder separar la conyugalidad de la parentalidad, para poder entender que si yo cargo tintas con el otro progenitor hacia mis hijos, les voy a hacer mucho daño a mis hijos, porque eso les va a afectar a la hora de tener relaciones adultas, de tener relaciones íntimas con otros adultos, a la hora de tener relaciones sanas con sus iguales, a la hora de poder ejercer o poder empezar a tener una buena relación de pareja en la adolescencia y en la juventud y poder tener una relación de confianza con la otra persona, porque todo eso se lo voy quitando. Sin querer queriendo, pero se lo voy quitando. Otra forma es, hay dos mensajes en el chat, no sé si queréis comentar los anteriores antes de pasar a los siguientes. ¿Alguien quiere comentar si os habéis encontrado con estas situaciones? Creo que Shirley tiene una pregunta. Sí, Shirley tiene. Sí, Shirley, gracias. Hola, sí, Shirley. Ay, no sé, yo veo tan extenso y tan complicado este tema porque por lo menos yo ya pasé por un divorcio, tenía 24 años, entonces yo digo, son tanto de dónde agarrarse porque primero yo me culpaba porque siento que le hice daño a mi niña porque yo creo que encajo en la parte donde dices de clause de confidente. Mi niña parecía tan madura que me parecía apoyar en todo y yo no me daba cuenta, pero yo también me pongo a pensar ahorita, ok, yo también estaba pequeña, tenía 24 años, sé que no soy una niña, pero también siento que es parte ignorancia mía en ese Sí. tiempo
Ujú. también siento que no me debo culpar ni darme tan duro. Ahorita tengo 40 años y digo, ok, jamás volvería a pasar por eso, ni a pasar a mi niña o a otro hijo por lo que yo sometí a la niña. Pero es que Ujú. tampoco es culpa mía, es una circunstancia, es lo que viví, es mi ignorancia, es mi edad, no sé. Entonces yo digo, tampoco es tan fácil para los padres, es un conflicto en el que te metes que quizás ahorita yo lo veo, pero digo, ok, tengo que pasar por eso para poder darme cuenta del daño que hago, o cómo me curo yo, o cómo evito que otras personas no hagan ese daño hasta pasar por él. ¿Sí me Mm, entiende? O sea, si sí, en este momento tenía 24 y de pronto digo, fui una niña, tenía temor, tenía rabia, tenía enojo, ahorita tengo 40, pienso que no lo volvería a hacer, pero ¿cómo podríamos hacer para que las personas no cometieran ese error hasta darse cuenta? Es tan difícil porque cada caso es tan particular. mira, yo creo que no he utilizado nunca la palabra culpa hacia los padres en este rato. Sí que es cierto, y te doy toda la razón, Shirley, en que realmente es un tema extenso. No, lo siguiente, daría para varias jornadas de varias horas y poder tratar cada una de las situaciones. Como tú muy bien dices, son experiencias y un divorcio a los 24 años es muy difícil y muy duro, justamente porque aún la persona a los 24 años está saliendo de la adolescencia y entrando en la juventud, no ha llegado al proceso de madurez que implica la edad adulta, ¿no? Y dices, formas y maneras. Hay escuelas de padres, hay formas de poder entender cómo ejercer de padre, cómo ejercer la parentalidad y la marentalidad para saber sobre todo cuál es mi proceso. Existe la terapia a mí me ayuda como persona a darme cuenta de cuáles son mis fallos como persona y cómo puedo mejorarlos para mejorar, para mí evidentemente como persona, pero también para mejorar la convivencia de las personas que viven conmigo y para darme cuenta de con quién quiero convivir y con quién no quiero convivir y sobre todo para poder aprender una mejor comunicación de mis sentimientos y de mis emociones. Evidentemente, con 24 años eso es muy difícil de gestionar y entiendo que si hay unos padres detrás, esos padres ayudan o no, depende, ¿vale? Pero sí que es cierto que a medida que las personas vamos, yo que estoy ya en el tercer acto de la vida, que digo yo, ya de alguna manera te das cuenta de todos los aprendizajes y si volvieras atrás, pues quizá no los cambiaría porque realmente me han hecho llegar donde estoy, ¿no? Pero sí que me hubiera gustado saber todo lo que sé ahora, con 60 años, con menos, ¿no? Entonces, de alguna manera, ahí sí que te doy la razón, pero sí que si conocéis a familias o amigos o conocidos que están en este proceso, por favor, que pidan un asesoramiento parental, que se vayan a un terapeuta familiar, que de alguna manera les hagan ver cómo mejorar como personas, como adultos, sobre todo, y que les hagan ver las consecuencias y el significado que tiene esa situación en los hijos. Yo creo que Entonces, debería ser como ley cuando una pareja propone divorcio, que vayan a terapia porque sería una forma como de evitar tantas cosas, sea que porque seamos jóvenes, porque seamos adultos o por la forma que se haya, por lo que se haya realizado el divorcio o por lo que lo haya gestionado, para evitar como tanto daño. Por ejemplo, en el caso mío, yo ya no puedo hacer nada por mi niña, que ya es una mujer grande, que tuvo efectos según exactamente los que estabas diciendo ahora. Es una persona que es, guarda todo, es difícil de decir lo que siente. Ya yo no puedo hacer mucho con ella porque ya el daño está hecho, ¿verdad? Más que de pronto ella trabajar en sí misma. Pero, por ejemplo, evitar esos daños colaterales entre los padres que somos los adultos, tomar una decisión honesta y pedir ayuda antes de que se haga tanto daño, porque después ya para qué. O sea, yo ahora me digo, ya no puedo hacer mucho. sí que puedes hacer, si me lo permites, sí que puedes hacer, puedes continuar trabajándote tú como persona, acercándote a tu hija de otra manera, entender que tu hija, si dices tú que es muy, de alguna manera introvertida, hacerle ver
¿cuál fue tu parte de responsabilidad? Que no de culpa, ¿vale? ¿Cuál fue tu parte de responsabilidad? Y hacerle ver que tú estás ahí, que continúas estando ahí y que ahora lo ves desde otro punto de vista. Y eso es importante. Es muy importante reconocer esa dificultad que yo en un momento tuve como padre, como madre, pero que yo continúo estando ahí, continúo cuidando como padre y como madre. Y luego lo que comentas de que sería de ley, bueno, no estaría mal. Lo que ocurre es que cuando trabajas con familias, cuando trabajas en espacios terapéuticos, cuando trabajas en espacios que tienen que ver con la relación humana, ¿tú puedes obligar a unas personas a hacer terapia? No, no se puede. Se puede ofrecer espacios, pero un proceso de terapia se hace cuando alguien Voluntario. tiene ganas de Sí. trabajarse, alguien tiene ganas de mejorar. Yo he trabajado con familias que el juez en sentencia ha puesto que tienen que venir a mi espacio como terapeuta y entonces trabajas para que esa obligación no sea obligación, sino que sea una voluntad y unas ganas de mejorar, pero no siempre lo consigues. No siempre, porque es algo muy de cada uno y vosotros sabéis perfectamente que cuando las personas no quieren escuchar, no escuchan, te dicen que sí, 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 sí y, y ya está. Y tienes que saber discriminar eso. Sigo con las diferentes formas porque veo que son menos 10 y no quisiera dejarme ninguno. En todo caso, si acaso cuando acabe, si alguien más quiere participar, yo lo agradezco enormemente. Otra forma de vivir el divorcio de los hijos, de los padres, perdón, por los hijos es hacer de mensajero o de altavoz de lo que los padres no se dicen entre ellos, utilizan al hijo para dile a tu padre o dile a tu madre de aspectos que ellos no se pueden decir directamente. Eso también hace posicionar a los hijos en un lugar de adultos y en un lugar tramposo para ellos porque no pueden no decir, no se pueden negar a esa demanda. Dile a tu padre que te dé el dinero porque no me lo dio, dile a tu madre que te ponga, ¿vale? Cuando esa comunicación tiene que ser entre los adultos. Poner a los hijos ahí en medio es ponerlos en situación de dolor constante porque tienen que, ¿cómo os lo diría? Para una madre o para un padre decirle al hijo, dile a tu madre o dile a tu padre, es decirlo y ya está. Pero para un hijo o para una hija, tener que llevar a cabo ese encargo es sentir cómo lo va a escuchar su padre o su madre, qué tono de voz, qué cara, en qué momento lo tiene que decir y luego no solamente eso, enfrentarse y confrontar esa situación, sino luego cómo le respondo a la parte que me ha hecho ese encargo. Cómo yo le digo no me he atrevido, porque no puedo no atreverme. Y ahí cómo yo me defiendo también de esa situación donde yo no he sido capaz de decirle a mi madre que papá me ha dicho que no sé, ¿vale? Entonces ahí los ponemos en una situación realmente difícil y complicada en la que no tienen herramientas y no tienen capacidad de gestionar esa situación. Otra forma es sentirse dividido, ¿vale? Cuando uno de los progenitores niega la presencia del otro, el hijo tiene que vivir una doble vida, es decir, no puede decir en la otra casa lo que vive, no puede decir nada, entonces es como si en una casa fuera de una manera y en otra casa fuera de otra. Otra forma de vivir ese divorcio es con el rol de espía, es decir, cuando mis papás no dejan de preguntarme qué he hecho en casa del otro. ¿Qué hiciste? ¿Dónde fuiste? ¿Dónde te llevó? ¿Qué comiste? ¿Te dio la medicación? ¿No te la dio? ¿Cómo es que no fui a hablar con la maestra? ¿Por qué no sé? ¿Por qué la ropa no sé qué? ¿Por qué traes esta ropa? ¿Por qué? ¿Sí? Entonces, eso puede llegar a tales niveles de presión a los hijos que pueden sufrir amnesia. Realmente no se acuerdan de lo que viven en cada una de las casas.
Y después la última sería la de colchón, que es de amortiguador del conflicto de los padres. Miente, se responsabiliza de las actuaciones de las que él vive y ve, habiendo conciencia de lo que está viviendo, pero protegiendo a los padres. Fijaros que todo esto que hemos estado hablando, que sale en este libro del niño ante el divorcio, Fernández y Godoy, hay otro también muy bueno, que ya lo pasaré en la bibliografía, que es el... ahora no me acuerdo, pero lo pondré en la bibliografía. Fijaros que todo esto, todos estos posicionamientos, lo único que hacen es que estos niños, cuando sean mayores, van a necesitar de un proceso terapéutico. Y si no lo pueden llevar a cabo porque económicamente no pueden o porque ni se lo plantean, van a tener unas relaciones de adultos muy difíciles de gestionar, de pareja, con relaciones íntimas, de amistades, porque sobre todo lo que estas 8 formas de vivir el divorcio y el conflicto de los padres, lo que dan fundamentalmente es una desconfianza hacia el adulto, una desconfianza hacia el otro, una desconfianza hacia las relaciones, con lo cual no van a poder establecer relaciones de confianza. La mayoría de las veces todo esto se suele hacer bajo estos 6 síntomas del chantaje emocional que está en el libro El chantaje emocional de Susan Forward, que es muy americano, ¿vale? Tengo que decirlo, es muy americano, pero tiene aspectos muy importantes a tener en cuenta. Uno de ellos es este proceso de cómo se hace una demanda para conseguir lo que yo quiero, la persona chantajista emocional, cómo hace esa demanda hacia el hijo, cómo el hijo a veces se puede resistir, cómo hay esa presión de esa demanda para poder conseguir lo que yo quiero, cómo si la presión no me sirve me voy a amenazar y cómo entonces la otra persona capitula y hace lo que yo digo. Y cómo a cabo de un tiempo este proceso se vuelve a repetir. Esto pasa en las relaciones de adultos, pasa en las relaciones con los hijos, pasa en cualquier situación en las que yo utilizo el chantaje emocional para conseguir lo que las otras personas no me dan o lo que yo creo que necesito, que me tienen que dar. Con lo cual dejo les quito la opción de pedir o de no pedir, y yo me quito también de alguna manera la forma de no soy honesta, no soy clara cuando utilizo el chantaje emocional. Bueno, muy resumido era lo que yo quería compartir con ustedes. Faltan 2 minutos, no sé si alguien quiere compartir algo, algún comentario, y si es que sí, lo agradeceré, y si no, pues bueno, comunicaros mi agradecimiento por esta escucha y por las participaciones que han tenido. Petronila, has levantado la mano. Bien. Sí, muchas gracias, muy importante, muy interesante todo este análisis. Como decía, no recuerdo el nombre de la otra compañera que participó, realmente pues no hay escuela, ¿verdad? Para ser padre, no hay escuelas para divorciarse, pero yo realmente, como decía, con este trabajo de la vida social, de la vida como trabajadora social y también en el ámbito de la sanación con energía, yo pienso que deberíamos tener más información para los niños y los jóvenes, porque la verdad es que este tema afecta, como yo decía, a la pareja, afecta a la familia, afecta a la sociedad. Por ejemplo, en mi país, Nicaragua, hay mucho divorcio, mucha separación, mucho abandono. Entonces, esto afecta de manera global, ¿no? Petronila, afecta a la vida. Afecta la vida del país también. Afecta a la vida. A la vida de las personas, a cómo yo me planteo la vida, a cómo yo vivo mi vida, en relación con los demás, a cómo percibo y siento a los demás como alguien de confianza o como alguien que me va a hacer daño. Es muy importante sería muy importante que existieran escuelas de padres y madres y que existieran las posibilidades de que si alguien necesita o quiere poderse trabajar como persona,
lo pueda hacer, porque realmente estos hijos son hijos que luego en la vida adulta tienen serias dificultades para confiar. Perdón, te he cortado, pero es que me parecía Sí, importante. entonces en experiencia yo solo tuve ese hijo y ya con 30 años creo, además de que estuvo en terapia como niño, yo estuve en terapia también, pero también tuvo que ir a terapia de constelaciones, porque también yo creo que tenemos que tomar en cuenta todas las cosas, la parte social, la parte cultural, la parte Sí. generacional, la Afecta, intergeneracional. por eso te comentaba que afecta a la vida en general, que no, Afecta la es vida, sí, no es una parte así, de la vida, sino que me afecta a mí como persona y a como yo entiendo la vida. así es. Bueno, Gracias, pues gracias, gracias. Muy muchísimas lindo. gracias. Tienen el PowerPoint, lo tienen, creo que lo compartirán con ustedes. Si estuvieran interesados en alguna bibliografía, algún libro, alguna lectura, se lo comunican ay, no me acuerdo, perdón del nombre. ¿Rubén? No. Sí, René. Sí, Rubén. Ay, qué bien. René, perdón. Sí. Y entonces yo puedo facilitar bibliografía que yo he leído aquí en mi país, pero que hay autores que son evidentemente conocidos y de referencia. ¿De acuerdo? Exactamente, Isabel, y gracias por compartir esos conocimientos importantes. Y veo que sí, es un tema muy interesante que todos lo disfrutamos, ¿no? Para ponerlo en práctica, si fuera Veo que necesario. está el doctor Lambert presente, Sí, que va a seguir con la charla. ¿Qué tal? sí, doctor Buen Lambert día, Isabel. estará con nosotros, sí. Sí, yo estoy disfrutando de este tema tan importante. Muy bien. Pues nada, les dejo. Muchísimas gracias por estar aquí, por ofrecerme este espacio y nada, nos vemos en próximas ocasiones. Y yo quiero preguntar, ¿qué otro tema va a presentar en el futuro? Los temas que presento tienen que ver con mi especialidad, que es el trabajo con familias, que está fundamentado en la teoría sistémica. Y la próxima vez me gustaría poder plantear, ¿cómo les diría? Hay una corriente psicológica, el análisis transaccional, ¿sí? Del profesor Eric Berne, que plantea una forma de entender cómo las personas vamos adquiriendo, incorporando en nuestra personalidad los aprendizajes que hacemos dentro del sistema familiar, aprendizajes de comunicación, aprendizajes emocionales y aprendizajes de mensajes que llegan de generación en generación. Entonces, tiene una forma muy gráfica de utilizarlo y me apetecería mucho poder compartirlo con ustedes. No sé si les puede interesar, pero yo creo que estaría muy bien. Un aspecto de ese tema es el Internet, el uso de Internet por los jóvenes en la familia. Sí. ¿Usted tiene una preocupación de eso? Sí. También podemos trabajar ese tema. Sí. Comunicación, Internet y responsabilidad y Sí. solidaridad de la familia. Sí, mira, ahora estoy trabajando con una familia que tienen 2 hijos. Uno de ellos no trabaja, juega por internet por las noches, tiene 18 años y los padres no saben qué hacer con él. Y entonces estamos trabajando con los padres. Yo no trabajo en este caso con los hijos, trabajo con los padres que de alguna manera se den cuenta del estilo educativo que tienen, de la permisividad que han llegado a tener. Y esa permisividad comporta una agresividad de los hijos porque consideran que tienen un poder en la familia que no lo deberían de tener, y estamos trabajando para que estos padres recuperen su autoridad. Es un trabajo lento, es un trabajo de límites, ¿vale? Pero no de límites como castigo, sino de límites como elemento de seguridad y como elemento de responsabilidad, pero es un trabajo lento. Sí, también es un tema que trabajo y que me interesa, o sea que
Si ustedes proponen, me mandan un listado y yo preparo, ningún problema. Si yo quiero saber si su método tiene éxito. Sí, porque sí, es un tema muy difícil. Sí, es difícil. El éxito de estas metodologías tiene mucho que ver, primero, en cómo vinculas con los padres que vienen, cómo permites, al menos bajo mi punto de vista, cómo respetas su tiempo, cómo respetas todo el dolor que ellos tienen ahí al darse cuenta de que no han conseguido lo que ellos querían conseguir como padres. Y a partir de ahí es un trabajo paralelo. Yo atiendo esta parte tuya de dolor, pero tengo que darte herramientas para que esta parte de dolor no te anule de la forma que te está anulando y tú puedas empezar a tener elementos muy pequeños, muy concretos de firmeza. Es decir, de coherencia y de congruencia. Aquello que dices es lo que tienes que hacer y no puedes tirar para atrás. Y entonces es mejor empezar por aspectos muy pequeños, pero que se hagan, ¿no? Entonces, con esta familia en concreto, el tema de las tareas domésticas es muy complicado llevarlo a cabo porque todo lo hacen los papás y la mamá ha aprendido a decir, no, te toca sacar los platos de lavavajillas y no vas a comer hasta que no lo hagas. Bueno, pues ya comeré. No, no, lo vas a hacer ahora. Entonces, la actitud, el tono de voz, la forma de decir las cosas, cuando un padre se lo cree, al hijo le llega y entonces ahí se empieza a establecer esa autoridad. Pero bueno, es interesante, es un trabajo muy bonito y muy interesante. Sí, yo pienso que si usted vuelve a como tocar ese tema más profundamente, sería mejor. Sí. Sí, no hay ningún problema. Sí. ¿Algo más, René Cordón? ¿Hay algo más para hacer? Pues yo creo que, bueno, ya podemos terminar la clase. No sé si algún estudiante tiene alguna pregunta, quiere intervenir en algo. Y un estudiante nos dice también, doctora Edward, que si podemos compartir con ella un ejemplo de tesis. Acá, Sí. no sé si usted lo tendrá. Sí. Yo veo que Jenny Pruna tenía su mano arriba, pero ella ya hizo su pregunta. Sí, vi que tenía la mano levantada, pero no la hizo. Jenny. Ok. Entonces, con Isabel creo que pues ya, muchas gracias por ese tema importante. Esperamos tenerla una vez más acá, ¿no? Y todos teniendo pues conocimientos de parte de usted. Sí, yo estoy en contacto con Clara y vamos hablando con ella. Muy bien, Perfecto. Isabel. Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz fin de semana. Hasta luego. Igualmente, igualmente. Chao. Un gusto conocerla. Un gusto. Gracias, igualmente. Chao.